Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director de todo este cotarro, y hoy nos encontramos en las instalaciones de Fujifilm en Barcelona, en la Wonder Photoshop, en la compañía de Eduardo López. ¿Qué tal, Eduardo? Encantado, un placer. Bienvenido. Bueno, Muchísimas bienvenido. gracias. Bienvenido lo vas a tener que dar tú a mí, ¿no? Pero muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí un ratito contigo. Tú eres, lo tengo apuntado. Yo esto de los cargos no lo llevo bien, ¿eh? No, no te preocupes. Director de imagen y gestión de proyectos de Fujifilm en España. ¿Es así? Sí, bueno, los nombres van variando y te los ponen en inglés, que como dicen siempre, el inglés vale más, pero sí, más o menos es así. Sí, porque lo he tenido que traducir. O sea, me imagino que el nombre será Director Engatement. Sí, pero director de Imaging le llaman, que es el departamento, digamos, de imagen de la compañía, que es fotografía y vídeo, audio. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Dejaremos el enlace de la Wonder Photoshop para que vengáis y visitéis, porque este espacio es muy chulo. Yo vengo a veces cuando hacéis presentaciones con Photocá y me llama mucho la atención lo que fomentáis, ¿no? Fomentáis mucho la cultura fotográfica a través de talleres, de workshops, de exposiciones, ¿verdad? Correcto. Y está genial. Ahora mismo hay una. Había una que estuvimos nosotros de Pilar Silvestre, bueno, del grupo de Facebook de Pilar Silvestres, dedicada a Street Photography. Y ahora, ¿de quién hay? No me ha dado tiempo a mirarlo. Pues Lua Ribeiro, de Magnum, ¿no? De hecho, tenemos la suerte de tener tres grandes fotógrafas en España, que son las tres fotógrafas de Magnum. No hay fotógrafos, esto está bien. Y Lua es pues una de ellas, y allí la tenemos con todo el trabajo que ha hecho con GFX. Pues es espectacular, la verdad. Está muy bien. Bueno, pues ¿para qué ha venido Eduardo hoy aquí al programa? Aparte de hacerle algunas preguntas que le vamos a hacer, yo tenía en la cabeza metido tenía el objetivo de conocer el origen de las diferentes marcas fotográficas que digamos las más populares en España, ¿no? Fujifilm es la primera que nos ha acompañado, luego ya veremos si nos acompañan otras o no después de la experiencia, pero de momento ya tenemos esto. Y entonces pues nos hemos acercado aquí para que Eduardo nos explique un poco la historia de Fujifilm desde diferentes vertientes que ahora os explicaré. Antes de nada os voy a presentar un poco a Eduardo, que en esta nueva etapa me he propuesto presentar a la gente como se merece. Bueno, muy bien, gracias. Hoy nos acompaña Eduardo López Santamaría, director de imagen y gestión de proyectos de Fujifilm España. Eduardo cuenta con una amplia experiencia en la industria de la fotografía y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo y la estrategia de imagen de Fujifilm, una marca reconocida mundialmente por su innovación y compromiso con la calidad. Eduardo ha liderado diversos proyectos de impacto en el ámbito de la imagen, apoyando a fotógrafos, cineastas y artistas visuales a explorar nuevas posibilidades creativas con las soluciones de Fujifilm. Hoy viene a compartir con nosotros sus conocimientos sobre la historia de la marca, su expansión mundial y la repercusión que a día de hoy tiene Fujifilm en el mundo de la fotografía y el vídeo. ¿Es todo correcto? Muy buena presentación, sí, yo no lo hubiera hecho mejor. Bueno, ya te explicaré dónde la he cogido, igual sí que lo hubieras hecho mejor, pero... Inteligencia artificial. Más o menos. Muy bien. Más o menos. Yo utilizo la inteligencia artificial como plantilla, ¿no? Como un poco como guía, ¿no? de lo que puede llegar a ser algo, ¿no? La paso por inteligencia artificial, luego le aporto un poco tu valor, ¿no? O sea, al final la inteligencia artificial yo creo que es una herramienta a la que hay que aportar. Exactamente. Como yo lo veo, tienes que ponerle tu punto de vista, ¿no? Tu sello personal, ¿no? Sin duda. Luego hablaremos, supongo, de la fotografía y la inteligencia artificial, que es algo que lo dejamos para luego. Interesante. Empezamos con lo que hemos venido a hacer. La historia de Fujifilm. ¿De dónde sale Fujifilm? Bueno, es una buena pregunta que voy a contar lo que yo conozco, claro. Porque las cosas al final son difíciles de expresar cuando hablas de una compañía que tiene 90 años. Es decir, ya no queda probablemente nadie de los que fundaron la compañía en el 1934. Pensad un momento en esa época. Esa época es la época previa a la Segunda Guerra Mundial, es la época de los grandes bloques, ¿no? Del bloque de la Alemania nazi, del bloque del Japón imperialista. Y en el 34, bueno, pues la compañía se funda gracias al apoyo del gobierno japonés, que busca de alguna manera independizarse de las tecnologías que venían importadas de otros países, ¿no? Y hasta aquel momento, bueno, pues el producto fotográfico en Japón venía de importaciones, no se fabricaba de alguna manera producto fotográfico en Japón. Y Fuji se funda con el apoyo del gobierno japonés
y con tecnología, y esto os va a sorprender, de Dai Nippon. Dai Nippon es una compañía que hoy en día es un competidor nuestro en muchas áreas, ¿vale?, de negocio que tienen más que ver con la impresión fotográfica, pero parte de esa tecnología es aportada por Dai Nippon. Entonces se monta una compañía que es Fujifilm, que se llama realmente Fuji Photofilm, que no se llama Fujifilm, hoy en día la compañía se llama Fujifilm, pero en aquel momento era Fuji Photofilm. Se funda para poder fabricar película fotográfica, que en aquel momento era un producto estratégico. Si recordáis, además, y cinematográfica, si recordáis, hay mucha documentación sobre la Alemania nazi, donde puedes ver muchas películas pues, de esa época. Igual pasaba en Japón, ¿no? Estos territorios intentan independizarse de tecnologías que venían de fuera. Y entonces el motivo que hay detrás es un motivo, vamos a decir, empresarial, pero con un apoyo político. Esto es lo que sucede en el 34. Y a partir de ahí pues la empresa se expande, vive la Segunda Guerra Mundial, como muchas empresas japonesas que se fundaron antes y que continúan en muchas compañías alemanas, ¿no? O sea, y ese es el inicio de la compañía. Se inicia con película fotográfica, película cinematográfica y película de rayos X, para hacer radiografías, que en esa época pues era la única tecnología que había para el diagnóstico por imagen en medicina, ¿no? La radiología. Y ese es el inicio. A partir de ahí, pues luego llega todo un proceso de expansión, ¿no? ¿Y en qué momento empiezan ya también a construir cámaras fotográficas? Bueno, a ver, lo que hace la empresa, monta la fábrica famosa de Ashigara, que es la que está en la base del monte Fuji. En esa fábrica se puede fabricar película fotográfica, que esto no es tan fácil de hacer. Se necesitan unas condiciones de agua y de humedad muy concretas. O sea, no cualquier lugar sirve para poder fabricar esto. Y a partir de ese momento, de estos primeros consumibles, empiezan a fabricar otras tecnologías, y cámaras fotográficas realmente es un producto que se fabrica bastante tarde, a partir de los años 50 aproximadamente. En esos años, desde el 34 hasta los años 50, esos años que hay ahí en medio, la empresa se centra básicamente en película fotográfica, cinematográfica y placas de rayos X. Pero a partir de los 50 hay una expansión y entran las cámaras digitales, pero entran otro tipo de tecnologías, por ejemplo, las fotocopiadoras famosas. Es decir, Fuji es un fabricante muy importante de copiadoras, y esto se produce en los años 60. La gran expansión empieza en los años 55, 56, y luego a partir de ahí pues se extienden por medio mundo, ¿no?, la empresa. Pero las cámaras llegan más tarde, llegan en los finales de los 50, y empiezan con cámaras analógicas, claro, las famosas Fujicas. Fujicas. El nombre viene, me imagino, por el monte Fuji, ¿no? Claro. Porque, bueno, el monte Fuji es un icono en Japón, ¿eh? Hay muchas compañías que se llaman Fujitsu, el Fujibank, hay navieras. El monte Fuji es sagrado para los japoneses, pero curiosamente la fábrica se tiene que montar en la falda del monte Fuji, porque tiene un agua pura, muy pura, que en ese momento pues es agua de montaña, del deshielo del volcán, y entonces se recoge ese agua para poder producir el carrete fotográfico que requiere pues esa agua muy limpia. Y se monta allí y se utiliza el nombre del monte, pues ya digo, como muchas compañías que en esa época, pues al ser un monte sagrado para los japoneses, que de hecho ellos tienen que teóricamente subir una vez en su vida el monte Fuji, y lo suelen hacer pues cuando se jubilan, ¿no? Y de ahí viene un poco la historia de Fuji, ¿no? Y de hecho, muchas veces, a lo mejor no me lo vas a preguntar, pero te lo voy a decir. Lo que haga falta. Se cuestionó mucho el nombre de la compañía hace unos 20 años, ¿no? Fujifilm, cuando el film, si os fijáis y pensáis en la revolución del analógico al digital, se produce en el año 2000, en el año 99, en el año 2000. Hubo muchos comentarios para cambiar el nombre de la compañía. En aquel momento la compañía se seguía llamando Fuji Photofilm. Y hubo un momento en el que después de todos esos años fabricando película y cámaras analógicas, ¿no? La empresa tiene que transformarse en una empresa más digital, y se plantea en un momento dado no continuar con la palabra film. ¿Con la palabra film? No continuar con la palabra film, continuar con la palabra Fuji y algo más, ¿no? ¿Por qué la empresa al final continúa con la palabra film, ¿no? Aquí os estoy hablando ya de los años 2000, 2002, ¿no? Me he saltado muchos años en medio, que son los años en los que la empresa, voy a volver a lo anterior, pero que son los años en los que la empresa se expande fuera de Japón, ¿no? Empieza a abrir fábricas, se abre una fábrica en Holanda, en Tilburg, que fabrica carrete fotográfico. También por el agua. Holanda tiene un agua muy pura, en los años 60 tiene un agua muy pura, y se fabrica en Tilburg por ese motivo, ¿no? Por el agua. Pero la compañía sigue fabricando otros dispositivos de diagnóstico por imagen, fotocopiadoras, etc.
Pero en el año 2000, cuando decide la posibilidad de quitar la palabra film, el que en ese momento era el responsable mundial decide que no. Y la gente dice, bueno, pero si no se fabricaban ya carretes casi, ¿no? Si el film empieza a desaparecer en el año 2000, ¿por qué se continúa con la palabra film? Pues muy sencillo, porque el origen de todas las tecnologías que tiene Fuji tiene distintos 7 tipos de tecnología básicamente, pero todas las tecnologías que tiene Fuji, todas parten del carrete fotográfico, del film, todas ellas. Es decir, ¿qué tiene el film? El film tiene, por ejemplo, capas, ¿no? Muchas capas, y tiene nanotecnología para poder hacer esas capas y poder poner los aluros de plata en un tamaño tan pequeño. Esa tecnología de nanotecnología se aplica hoy en día, por ejemplo, en el diagnóstico por imagen. Cuando alguien utiliza un endoscopio, los médicos utilizan un endoscopio, la precisión de la imagen está basada en nanotecnología. O, por ejemplo, los productos farmacéuticos o de cosmética que fabricamos, todos ellos, para pasar las barreras celulares, por ejemplo, utilizan nanotecnología. Entonces, parte de la tecnología actual viene del carrete. Otra cosa que tiene el carrete, aparte de la nanotecnología, el colágeno. Que esto es un poco controvertido, porque el colágeno, el origen del colágeno, en muchos casos es animal. En el caso de Fuji, un porcentaje muy alto no es de origen animal. El colágeno, por ejemplo, es otra de las tecnologías que viene del film, y ese colágeno se utiliza, por ejemplo, en terapias, por ejemplo, para la piel, para el tratamiento de la piel, porque tenemos muy buen conocimiento del colágeno y fabricamos cosméticos para el cuidado de la piel. Que estos no se comercializan en Europa. Y la tercera tecnología que tiene el carrete es los antioxidantes. Sabéis todos que cuando tú procesas un carrete y lo pasas por un proceso químico y luego obtienes el resultado final y tienes que preservar la imagen muchos años, la única manera de hacerlo es con conocimiento de antioxidación. Y Fuji tiene todo ese conocimiento. Y toda esa antioxidación también se aplica en medicina. Entonces, al final, la compañía en ese momento dice, no, si toda la tecnología viene del carrete y del film, no podemos perder la palabra film. Claro. Entonces la empresa pasa a llamarse Fujifilm. Y bueno, os he contado una anécdota. porque al final Fujifilm, ¿qué comprende? O sea, hoy en día, ¿qué comprende? O sea, nos hemos saltado un poco lo de la historia, pero me parece curioso hoy en día, en relación a lo que estás explicando. Claro, todos estos años, desde el 34, estos 90 años, la empresa pasa por la fase esta que decíamos de fundación, de fabricación solo en el mercado japonés, de expansión, ¿no? A partir de los años 50, 60, de salirse fuera de Japón, pues con Estados Unidos y con Europa principalmente, y de seguir innovando y generando nuevos productos y nuevas tecnologías, ¿no? Pero Fuji hoy en día tiene, vamos a decir, 4 grandes bloques. El primero de ellos es el de la imagen, que es el bloque relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Todo el bloque relacionado con la fotografía en todos sus ámbitos. Y el de la imagen tiene el bloque, digamos, relacionado con la impresión fotográfica y gráfica, todo lo que es cualquier cosa que os imaginéis en impresión, o sea, desde un periódico a una lona de un edificio o al packaging de una lata bueno, una lata no, pero sí de un cartón, por ejemplo, no sé, el cartón de un Tetabrick, todo eso es tecnología que tiene Fuji, ¿vale? O sea, tiene un área de impresión muy potente, industrial, y hay un área muy fuerte que le llamamos Business Innovation, que tiene que ver con todo el tratamiento de documentos y de copiar documentos, que esto es también una historia interesante, porque esa parte de la compañía fue una joint venture con Xerox, una compañía llamada Fuji Xerox, en los años 60, y luego tiene todo el área médica. En el área médica tiene, que viene también de la fotografía, el diagnóstico por imagen. En diagnóstico por imagen tienes endoscopios, mamógrafos, tienes resonancias magnéticas, todo lo que signifique diagnosticar con una imagen, que viene el origen de la fotografía, en eso tiene conocimiento Fuji, tiene dispositivos. Y luego hay una parte más de biotecnología o biomedicina, donde se está trabajando con esto que os contaba antes en tratamiento, pues por ejemplo la lucha contra el cáncer, distintos tipos de cáncer, básicamente pulmón y próstata, en la lucha contra el Alzheimer, y luego pues algunos tratamientos que generamos antivirales. O sea, es todo un espectro muy grande la empresa hoy en día. Porque entiendo que todo deriva de la raíz de la fotografía, como es la empresa, evidentemente, que se creó a través a partir de la fotografía, del carrete fotográfico. Todo deriva de la fotografía, pero realmente lo que es fotografía
medio audiovisual, ¿no? Fotografía, vídeo y demás. Hoy en día, ¿qué es? Hoy en día ¿Qué comprende? Es un 14% de la facturación mundial. Para que nos hagamos una idea, sí, de lo que es Fujifilm. Sí, es un 14% de la facturación mundial. Pero en Europa todavía es como un 47, 46, 47% y en España aproximadamente lo mismo. 47, 46% de la facturación. Pensad, por ejemplo, que la fábrica mundial de papel fotográfico está en Holanda y eso pues factura desde Europa para todo el mundo, ¿no? Es decir, todavía en Europa sigue siendo un negocio de mucha facturación, ¿no? Pero, y volviendo un poco al inicio de nuestra conversación, si una empresa todavía el 14% de la facturación mundial es la fotografía, podría en un momento dado decir, bueno, como el resto del negocio es un negocio que crece, ¿por qué no ir abandonando o ir dejando que la fotografía no evolucione, ¿no? Pensad que en la fotografía en Fuji todavía se invierte el 5% de la facturación mundial. Facturación, que no beneficios. Es decir, que es mucho dinero lo que se invierte en investigación y desarrollo en fotografía. Y cuando yo siempre digo... Cuando hablas de fotografía, ¿te refieres a vídeo también? Sí, o sea, en sí, todo ¿no? Lo que sería desarrollo pues, de nuevos sensores, desarrollo de nuevas cámaras, de nuevos objetivos, desarrollo de lo que es fotografía pura y dura, el 5% de la facturación mundial. La empresa a nivel mundial invierte el 7,7% en investigación y desarrollo, pero en fotografía un poco menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, pues se sigue apostando por generar nuevos productos y nuevos dispositivos o tecnologías en la fotografía. Y cuando nosotros decimos siempre, bueno, en el ADN de la compañía está la fotografía, esto no lo dice Eduardo, esto lo dice el CEO mundial, es decir, lo han dicho siempre, desde que empezó la crisis, digamos, de la fotografía en el año 2000, ¿no? La desaparición del analógico, la llegada de las cámaras compactas digitales, luego de los teléfonos móviles, todo esto, la compañía siempre dijo, la fotografía es nuestro ADN y por eso no cambió el film. Claro. La fotografía es de donde viene la empresa y hay una máxima en la empresa que es digamos, proteger la cultura fotográfica. Y por cultura fotográfica no solo se entiende el trabajo de los fotógrafos o el trabajo de los artistas, sino la memoria histórica que implica la fotografía, que puede ser una memoria histórica social o puede ser una memoria histórica personal. Es decir, al final, tu memoria son tus recuerdos con tus familiares o con tus hijos, o eso es tu memoria familiar, pero el documentar pues lo que está pasando en Gaza o lo que está pasando en una rueda de prensa o el trabajo de un fotógrafo de naturaleza, todo esto es al final documentar la memoria histórica de la sociedad. Entonces Fuji esto no lo va a abandonar nunca, y yo no lo digo yo, lo dice el japonés que está arriba del todo, señor Goto, o sea que esto es así y se demuestra porque se sigue invirtiendo, si no se dejaría de invertir en imagen y esto no se ha parado, ni se va a parar, vamos. Sí, es muy interesante, además se nota en la marca, en todas las actividades que organizáis, que siempre buscáis eso, ¿no? Que haya ese fondo cultural para fomentar la cultura fotográfica, los fotógrafos y todo el medio. Decías que llegamos, siguiendo un poco con la historia, que llegasteis tú igual no llegaste en ese momento. Pues no lo sé, llevo aquí muchos años, a lo mejor llegué, no lo sé. No, pero llegó Fujifilm a Holanda, y ¿en qué momento llega esto a España? ¿Llega Fujifilm a España? Bueno, en España la empresa estuvo representada por una empresa catalana durante muchos años, una empresa llamada Mampela Sens, bueno, que fue el distribuidor de la marca Fujifilm, como pasaba en esa época en España. Además, en la época previa al 75, o sea, durante la época de la dictadura, que no digo que en esa época Mampela Sens, yo diría que quizás en esa época Mampela Sens ya tenía el contrato con nuestra central europea. En esa época los productos químicos, y la fotografía era considerada un producto químico, eran estratégicos. Es decir, el gobierno del momento consideraba la química o todo producto químico estratégico en lo que eran las políticas de esa época, ¿no? Es decir, como pasó en la fundación de Fujifilm, es decir, la fotografía en aquel momento, en los años 30, era una tecnología estratégica para un gobierno en un país, ¿no? Pues la química pasaba lo mismo. Entonces, a raíz de todo este tema de la inversión y de los contratos relacionados con las importaciones de productos químicos, pues Mampela Sens tiene ese contrato. Entonces, Mampela Sens funciona como Mampela Sens hasta el año 89.
y se consolida, digamos, la integración o la aparición de Fujifilm como 100% compañía japonesa con las Olimpiadas del 92 y la Expo de Sevilla. O sea, a partir de esa fecha aproximadamente, yo no tengo los datos exactamente de cuándo se firma esa transición, pero a partir de, vamos a decir, de principios de los 90, la compañía es 100% japonesa y empieza a expandirse en España pues con las premisas y las directrices de Tokio y de Europa, ¿no? Y es cuando empieza a aparecer pues ya no solamente la película y el producto químico, ¿no? Empiezan a aparecer pues otros productos, o sea, las cámaras, empiezan a aparecer la radiología en ese momento, los productos magnéticos, que a lo mejor no nos acordamos, pero en esa época pues se vendían CDs, DVDs, cintas VHS, cintas Betamax, todo ese producto Fuji también lo fabricaba y sigue teniendo tecnología magnética. Y todo eso aparece a partir de las Olimpiadas del 92, ¿no? Y de la Expo de Sevilla. Y hay un desarrollo muy potente entre los años 90 y el año 2000, y en el año 2000, cataclás, colapso mundial con la aparición de las primeras cámaras digitales, ¿no? Y este es un punto muy interesante. El año 2000 fue cuando se acabó el mundo, ¿verdad? Sí, para el 1 de enero. Sí, se acabó el mundo. En el año 2000 se acabó todo. Sí, sí. Claro, ¿cómo os adaptáis vosotros a la nueva situación, a los nuevos tiempos? Porque estáis acostumbrados y tenéis, bueno, al igual que vosotros, muchísimos negocios, muchísimos comercios que basaban su estilo de negocio en impresiones, en todo lo relacionado con la analógica, ¿no? Sí, bueno, yo parto de una base, y es que yo creo que la fotografía siempre ha estado innovando y siempre ha innovado o desde dentro o la han obligado a innovar, es decir, si nos remontamos al inicio de la fotografía, fue totalmente disruptiva. Me imagino que para los pintores retratistas, claro, la fotografía fue, vamos, como para nosotros cuando aparecieron las cámaras digitales, ¿no? Es decir, para ellos se les acabaría mucho trabajo de tener que retratar con pincel, ¿no? Entonces, yo creo que y luego cuando aparece el color versus el blanco y negro, pues todo el mundo, el color lo podía ver como una oportunidad, pero el que era fotógrafo de blanco y negro, pues probablemente muchos de ellos no transicionaron al color. Claro. Entonces yo creo que en el año 2000, cuando aparece la fotografía digital y empiezan a aparecer aquellas cámaras compactas que utilizaban tarjetas Smart Media de 1 mega, que hay que acordarse de eso, pues la transición fue rápida, pero hubo un periodo ahí de 4 o 5 años que dio tiempo de alguna manera a poder readaptarse, ¿no? Y lo que pasó es que hubo una reconversión brutal, es decir, todas las empresas de fotografía de aquel momento tuvieron que reducir sus plantillas, mucho comercio desapareció, aunque con las primeras cámaras digitales, como eran de tarjetas de memoria, la gente volvía e imprimía, ¿vale? Pero es que de las cámaras digitales a los teléfonos móviles, a los smartphones, esto fue todavía mucho más rápido, y estos canibalizaron las cámaras digitales. O sea, en 15 años la revolución de la fotografía fue brutal, no solamente del analógico al digital, sino dentro del digital, distintas tecnologías muy rápidas, todas, que provocaron que mucha gente no imprimiese, porque luego aparecen las redes sociales y el cloud. Y a partir de ahí, que aparecen las redes sociales y la gente utiliza las fotos para compartirlas en las redes sociales, ¿por qué las tienes que imprimir? O entonces todo el mundo las sube al cloud y ya nadie las baja y nadie imprime. Yo creo que ahora esto es cíclico. Ahora empieza a haber una tendencia que empieza a recuperar, digamos, el valor de la fotografía impresa y el valor de tener mis memorias no en un disco duro, no en la nube, tenerlas, tocarlo. Y por eso hay un revival de la fotografía analógica, buscando también un poco la experiencia, la reflexión, pero bueno, esto es otra historia, ¿no? Pero en todos estos años la reconversión fue muy fuerte. Entonces nosotros, en nuestra empresa, hubo gente que decidió fabricar cámaras digitales. Eso fue una ruina para todos los fabricantes. O sea, se vendían muchas cámaras digitales muy baratas, perdiendo millones de euros a nivel mundial. Muy pocas compañías, recordaréis Minolta, que se fusionó con Konica Minolta, acabó desapareciendo. Desaparecieron compañías históricas de fotografía en esa transición, ¿no? Pero nosotros la parte buena que tuvimos fue que todo lo que se ganaba o se ganó hasta ese momento se reinvirtió en otros, se diversificó fuera de la fotografía, en otros terrenos, y se fue generando otros negocios, y esos negocios junto con la fotografía permitieron conseguir unos beneficios que se han reinvertido en poder estar donde estamos ahora. Nosotros en aquel momento no éramos unos grandes fabricantes de cámaras, o sea, fabricábamos compactas, pero realmente las cámaras fuertes que tenemos hoy en día no las teníamos en el año 2005, ni 2006, ni 2007. Las tenemos mucho más tarde, ¿no? Gracias a esas reinversiones de lo que se generaba, ¿no?
Pero... Y gracias a las necesidades también Claro. que se crearon en el momento. Sí, 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 es así, es así. Al igual que se han ido creando otras necesidades a lo largo de la historia con la aparición de los smartphones, Correcto. porque las cámaras compactas ya no sirven. O sea, hoy en día es muy raro tener una cámara compacta, ¿no? De hecho, se lo han comido todo el... Sí, sí, los teléfonos móviles, ¿no? Pero al final yo creo que ha habido una gran reconversión de todo, del comercio también, pero también de los fotógrafos, ¿eh? Los fotógrafos han tenido que trabajar desde el analógico al digital. Y voy a decir una cosa que a lo mejor a alguien incomoda, pero yo creo que es una realidad. Los teléfonos móviles han democratizado hasta tal punto la fotografía que hoy en día mucha gente no valora el trabajo de los fotógrafos profesionales por culpa de los teléfonos móviles. Sí. Porque al final, como yo con un teléfono móvil puedo hacer fotos fantásticas, que es así, pues cuando viene un fotógrafo a hacerme la boda, pues no sé si realmente vale lo que me quiere cobrar su trabajo. Y es un profesional. Pero como yo hago unas fotos fantásticas con mi móvil, pues he desvalorizado el trabajo de los profesionales. Y esto es una realidad en las bodas, en los periódicos, en la prensa, en los eventos deportivos, en muchos sitios, que la gente no valora el trabajo de los profesionales. Y esto es una pena. Y esto es una consecuencia de los teléfonos móviles, bajo mi criterio, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero yo creo que es así, de esa democratización de la fotografía. La parte buena, pues que ahora todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. Sí, y además es una cámara que es de iniciación, ¿no? Lo que antes era la entrada a la fotografía, eran las cámaras compactas, ahora todo el mundo tiene una cámara compacta, todo el mundo tiene una cámara en sus manos, entonces quien quiera adentrarse un poco más en la fotografía y vivir las sensaciones de hacer una foto, que eso no lo vives a no ser que lo hagas con una cámara en condiciones, no te queda otra que cambiarte, ¿no? Que dar el paso a una cámara un poco más profesional, ¿no? Sin duda. Esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando. Yo lo estoy viendo con la gente joven, ¿no? La gente joven busca otras experiencias y yo creo que, y esto es uno de los motivos por los que ahora de nuevo vuelve la fotografía analógica, vuelve el carrete, la fotografía instantánea es una palanca que ha ayudado a mucha gente joven a intentar explorar también un poco la fotografía analógica del carrete, y una parte, un porcentaje de esos jóvenes acabarán teniendo una cámara digital. Eso es. ¿Por qué? Porque el gusanillo que tiene la fotografía, que no deja de ser técnica y arte, esto es más difícil de conseguir con un móvil. De hecho, un móvil, pues técnica no tiene ninguna. Al final, la técnica te la da el uso de la cámara, el uso de las ópticas. Entonces, hay gente joven que va a dar el salto. Y lo único que tenemos que conseguir los fabricantes en general es facilitarles cámaras que puedan pagar. Es decir, a un precio asequible, que esa persona joven pueda explorar, como me pasó a mí cuando tuve mi primera cámara, pues pueda explorar desde una cámara digital y luego ya, si le gusta la fotografía, seguirá. Pero yo creo que eso es muy, muy interesante. Como digamos, sería crear la necesidad, ¿no? Crear la necesidad, sí, es eso, lo que tú has dicho. Eduardo. Fran, un placer, muchas gracias por todo. Nuestro, de verdad, Me lo he pasado muy bien, está muy a gusto. Más nosotros. Perfecto, pues nada, ahora espero que la audiencia lo disfrute. A ver si es verdad. Pues lo dicho, espero que vosotros lo disfrutéis como lo hemos hecho nosotros. Si es así, pues ya sabéis, la obligación de siempre. Dejadnos ahí un buen like y sobre todo yo creo que hoy, sobre todo hoy va a ser interesante que nos dejéis un comentario. ¿Qué os ha parecido? Si tenéis alguna pregunta, alguna duda que le podamos hacer llegar a Eduardo. Yo creo que es, sobre todo hoy, muy, muy, muy interesante. Yo la contestaré, no hay problema. Yo te la paso, tú. Sí, yo la contesto, no hay problema, encantado. Y lo dicho, pues si os ha gustado esta entrevista, tenemos un montón igual de buenas, ¿eh? Así que seguidnos, suscribíos, dale a la campanilla para que YouTube os envíe notificación del nuevo contenido que vamos subiendo. Y nada, no me enrollo más. Que nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta pronto, chao.